Esto que vamos a ver son, si bien no está dentro de los temas, les puede tocar en el examen y en la práctica también, así que vamos a hacer lo más sintético posible para que tratar que nos llegue en el tiempo. Lo primero es que nosotros como pediatras necesitamos un diagnóstico certero, que tenemos que definir muchas veces si es esto de resolución quirúrgica o ambulatoria. Si es quirúrgica, la derivación oportuna, y también valoramos, y no vamos a entrar ahora en detalles, todo lo que es el prequirúrgico y el control postquirúrgico. O sea que únicamente nos vamos a dedicar a las patologías más frecuentes. Algunas ya vienen desde el control prenatal. Acá van a ver, tenemos la atresia de esófago. La tipo A, que es esta, es la que primero se ve. En la época que poníamos sonda, ven, el chico no pasa de acá, y obviamente cuando respiraba se le iba inflando el estómago. Se sospecha, nada más que se sospecha, esperen que metamos más gente, se sospecha básicamente teniendo en cuenta signos indirectos. Generalmente nos llegan con los diagnósticos. Las otras patologías, digamos que prenatalmente podemos diagnosticar, es la atresia duodenal, ahí tenemos la doble burbuja, que es característica, y prácticamente la obstrucción intestinal. Cualquier tipo de patología que tengamos siempre va a estar precedida del diagnóstico prenatal, y si no, por lo menos que nos avisan que tiene polidramnio. Vamos a hablar de algunas cosas. El motivo de consulta generalmente es el dolor abdominal. En el dolor abdominal, la mayor parte de las veces son patologías benignas, y muy raro, pero muy raro es que tengamos que derivar a lo que es al control quirúrgico. La mayoría de las patologías suelen ser benignas, pero tenemos que tener en cuenta algunos signos de alarma. La presencia de vómitos biliosos, ilio. ¿Sí tomando la clase? Silencio, chicos. Te da una Silencio el primerita, micrófono. Te lo silencio sí, yo. pero no tengo. Ya le pregunta la. Si no hay mi bolsito, no No veo nada. Clases viejos. Y yo puedo mostrar en clase de Monumental. Listo. ¿Me escuchan? Supongo que sí, porque no pueden contestar. Vómitos biliosos es la presencia de uno de los signos clásicos para que tengamos alarma. No necesariamente son alarma para derivación quirúrgica. La presencia de ilio, que lo podemos detectar muchas veces con la ocultación simple. Cualquier signo de compromiso peritoneal, que generalmente usted sabe que el chico se presenta como muy dolorido, el abdomen en tabla, transpiración profusa, taquicardia, porque realmente es muy doloroso. Cualquier sangrado digestivo que va desde hematemesis, melena, lo que sea, alteraciones del sensorio, la presencia de visceromegalias y cualquier masa palpable. Todo esto son dolores abdominales con signos de alarma. Las causas más frecuentes, como pueden ver, en recién nacido, los cólicos de los primeros meses, para los cuales anticipamos no hay ningún tratamiento, la alergia a la proteína de leche de vaca, que está muy, pero muy sobrediagnosticada, y dos cosas que tenemos que ver, una, la hipertrofia del píloro y las malformaciones congénitas intestinales, que ya hemos hablado que la mayoría ya viene con diagnóstico previo. De hipertrofia del píloro tenemos que saber y vamos a hablar de eso. En el caso de los lactantes, estamos hablando siempre del chico que no puede decirnos que les duele, pensemos pielonefritis, las neumonías, gastroenteritis, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y después las que son quirúrgicas, invaginación, las hernias, y en el lactante no es frecuente, pero no quiere decir que no exista, lo que sería la apendicitis. De acuerdo a la ubicación dentro de lo que es el abdomen, nosotros podemos tener una idea clara. Fíjense, en epigastrio pensamos reflujo, esofagitis, las gastritis, más profundamente úlceras y pancreatitis, hipocondrio izquierdo, esplenomegalia, neumonía, y los traumatismos de vaso, especialmente en los chicos que ya andan en bicicleta o que pueden andar corriendo y saltando. En el lado derecho, hepatitis, colecistitis, las neumonías, siempre piensen en neumonías, por eso no hay que dejar de ocultar nunca a los chicos. Pielonefritis también, o sea, las patologías renales.
En el caso de los flancos, siempre cualquier tipo de inflamación del colon. En el caso de la fosa ilíaca derecha, lo primero que siempre pensamos es la adenitis mesentérica, no, apendicitis, y sin embargo, no siempre la apendicitis se manifiesta en los chicos como el clásico signo de la fosa ilíaca derecha. Cuando son más grandecitos ya es más fácil. Siempre las neumonías, acuérdense, una neumonía especialmente de base derecha, la enfermedad de Crohn, que es muy poco frecuente en el caso de los niños con invaginación, y también la torsión ovárica o testicular. Y para seguir dentro de lo que pueden ser los diagnósticos en hipogastrio, constipación, la enfermedad pélvica inflamatoria en los chicos más grandes y especialmente la infección de vías urinarias. Y en fosa ilíaca izquierda, constipación, las hernias, los vólvulos, torsiones ováricas y el embarazo ectópico, que no son ninguna rareza, especialmente hemos visto en chiquitas de 11 y 12 años también. Y los más frecuentes, que es donde se señalan los chicos, vemos que la mayoría son dolores funcionales o por lo menos patologías que no tienen tanta importancia como las otras. Por eso cuando a nosotros nos señala la zona a la vuelta del ombligo localizando el dolor, hasta cierto punto nos quedamos tranquilos. La estenosis hipertrófica de píloro es una patología con la que se nace y que se va a manifestar después de cierta cantidad de tiempo, que es más o menos aproximadamente tercera semana. Generalmente los vómitos son alimenticios, no hay vómitos biliosos. Tengan en cuenta que hay una obstrucción, el estómago se llena ¿de qué? De leche, y más o menos entre 15 y 30 minutos aparece el vómito, que el vómito siempre es alimenticio. Como vomita el chico que tiene hambre, entonces está irritable, y como no le llega la cantidad de líquido necesario, tenemos chicos que tienen deshidratación. Y dentro de los trastornos metabólicos asociados, como elimina cloro, hablamos de alcalosis metabólica. Ese chico obviamente no aumenta de peso, más la deshidratación tenemos entre lo que no se alimenta. En algunos casos se puede palpar, la verdad que es muy difícil la oliva pilórica, especialmente en un chico irritable, y a veces también se describen las ondas peristálticas. Es un chico que generalmente es un varón, y tiene entre 3 y 4 semanas. Es muy raro que la enfermedad no se diagnostique en ese momento. Antes hablábamos de hacer esto, el tránsito esófago gastroduodenal con un trago de bario, donde se veía una imagen en desfiladero muy finita, pero en la actualidad evitamos la irradiación haciendo la ecografía, donde se ve el diámetro pilórico aumentado y el grosor del músculo también. Esto, que antes era una cosa muy rara, en la actualidad es la forma más fácil, más la clínica obviamente, del diagnóstico. Esto lo pasamos. Los diagnósticos diferenciales, obviamente, las malas técnicas alimentarias, gente que le da mucha cantidad, algunas gastroenteritis, que por la edad es difícil. El reflujo gastroesofágico, que tenemos que tener en cuenta, que son chicos que no vomitan inmediatamente, sino que incluso la leche puede estar digerida, que es como cuajada lo que vomita. Alguna otra malformación, las alergias a la leche, también hay que tenerlo en cuenta, y la hiperplasia suprarrenal congénita, que eso ahora en la etapa del screening neonatal, generalmente nosotros ya llegamos con el diagnóstico ahí. Tengamos en cuenta eso como diagnósticos diferenciales, pero la verdad que es muy difícil no sospecharlo, especialmente en estas características. Lo primero no es la cirugía, la estabilización. Acuérdense que es un chico que llega deshidratado con alcalosis hipoclorémica y se programa la cirugía, y lo último que se hace es tratar de realimentar entre 4 y 6 horas. Esta es una enfermedad que es importante que la tengan en cuenta porque no tiene ningún antecedente previo. Esto es más importante para la definición de lo que es la parte de cirugía. Ustedes saben que el apéndice es un órgano hueco, en realidad es un órgano linfoideo, y la primera etapa siempre es la obstrucción. Por eso, sin obstrucción podemos decir que no hay apendicitis. Se puede obstruir desde los llamados fecalitos, algunas semillas de alimento, o muchas veces por inflamación generada por la misma parte linfoidea. ¿Y qué provoca esa obstrucción?
un aumento en la sangre y edema en la pared, que es la primera etapa, que es lo que se llama la etapa congestiva de apendicitis. A partir de ahí, esa obstrucción genera que el líquido se aumente, hay edema, hay un exudado, porque es una reacción inflamatoria, fibrino-purulenta, y va a aparecer obstrucción arterial con infarto también. Entonces, acá ya empiezan los síntomas, ya ha pasado 12 horas, que es la etapa de apendicitis flemonosa. Esto es importante que lo tengan en cuenta por una cosa nueva que hay entre apendicitis congestiva y flemonosa. Si esto sigue, obviamente, ¿qué tenemos acá? Gérmenes. Esos gérmenes van a metabolizar esto y van a provocar que se produzca una alteración, especialmente una disminución en el pH, que va a llevar a la gangrena, y que eso ya ocurre fíjense el tiempo, entre 12 y 24 horas, para por último perforar, siempre que no hayamos logrado el diagnóstico, que tenemos casi entre un día y medio. Por eso cuando uno habla que hay una apendicitis que dura 3 días, 4 días, 5 días, en la actualidad eso podemos descartar. O sea que entre el diagnóstico y la resolución espontánea, que no es buena obviamente, van a pasar a lo sumo 1 o un día y medio. Entonces ahí tenemos que actuar. ¿Cuáles son los síntomas clínicos característicos? Obviamente el dolor abdominal. Hay una secuencia que es clásica, que es comienzo en epigastrio, pasa hacia el ombligo y del ombligo a la fosa ilíaca derecha. Este es el primer síntoma y a veces, muy pocas veces, está precedido de vómitos y fiebre. Y acá vamos a ver algunas cositas para que tengan en cuenta lo que sería la práctica. Es un dolor que es más bien continuo, permanente. Generalmente, cuando se inicia no es tan fuerte el dolor, por eso hay que darle un tiempo y es una enfermedad progresiva y hay que controlar de esa forma. Y cualquier tipo de movimiento, por eso es importante la semiología. Si el chico viene caminando y no viene doblado, que acá están los signos de la posición antálgica, si el chico viene tranquilo, caminando, le pedís que suba la camilla y el chico sube de un salto, sospechen que no es apendicitis. Los vómitos y, bueno, obviamente la anorexia, que prácticamente no nos da mucho tiempo, porque esto empezó en el acto, la enfermedad, y prácticamente el dolor, como va progresando, la consulta es entre 6 y 12 horas. Esto es importante. El vómito siempre es después del dolor abdominal. ¿Esto por qué lo recalco? Porque el vómito se produce por una alteración del peritoneo. En cambio, en una gastroenteritis, para que tengamos en cuenta, el chico vomita primero porque está en el estómago el contenido que quiere eliminar y después se pasa al dolor abdominal, que suelen ser los cólicos. La fiebre, que comienza igual que el cuadro de a poquito y va subiendo, y eso generalmente, a medida que va aumentando, nos va hablando de un compromiso peritoneal más importante. Y obviamente en algunos chicos que llegan con los abdomen en tabla, que lógicamente no hay forma de errarle al diagnóstico. Lo que no sabemos si ese abdomen en tabla es por una apendicitis solo, o apendicitis perforada, o un plastrón, o con ya la peritonitis. Pues estos son los signos clínicos, no vamos a entrar, eso ya lo conocen de memoria, y miren todos estos otros signos que tampoco los vamos a mencionar. Hay un score que lo pueden bajar, es una aplicación que es el score de Alvarado, donde se toman todos estos parámetros y generalmente se debe usar en chicos mayores de 5 años. Cuando tenemos menos de 4 puntos, esa persona va a domicilio, ese niño, entre 5 y 6, la observación, especialmente en aquellos chicos que viven en un lugar donde no tienen el cirujano a mano. Estos chicos, más que observación y llamado al cirujano, y más de 7 va directamente a la cirugía. Los estudios complementarios solamente nos pueden servir como para que tengamos idea de lo que, como diagnósticos diferenciales, obviamente al ser una infección hay una leucocitosis con neutrofilia. En este caso, si llega a tener un aumento muy alto de los leucocitos, sospechen o causa renal o una neumonía, o empiecen a pensar en otra causa, porque es muy raro que no llega a tener una respuesta tan rápida para que haya, por ejemplo, 25.000 blancos, excepto que ya estemos en peritonitis. Obviamente el análisis de orina, que no me va a servir más que para descartar. La radiografía directa de abdomen, no podemos perder tiempo, esto está descrito, pero la verdad no hay justificativo. Y en la actualidad también otra vez la ecografía, que en manos de gente que tiene idea de evaluar esto, y cada vez hay más, nuestros ecografistas
lo hacen, podemos tener una ayuda importante y el diagnóstico. Sin embargo, el diagnóstico, acuérdense, sigue siendo clínico fundamentalmente. Acá es una imagen ecográfica. Los diagnósticos diferenciales, acá para que tengamos en cuenta, fundamentalmente las adenitis mesentéricas, que sobre todo el chico le ven la garganta, tiene una inflamación de las amígdalas. Tengan en cuenta que cuando ustedes inflaman cualquier tipo de ganglios, se inflaman los ganglios de todo el resto del cuerpo. Entonces los ganglios en el sector de la fosa ilíaca derecha dar una inflamación que nos puede confundir. Las neumonías, especialmente de la base derecha, tengan en cuenta que las neumonías por las terminaciones nerviosas pueden dar dolores agregados, ¿no?, en la fosa ilíaca derecha. Las infecciones urinarias, mucho más raros serían los divertículos de Meckel, bueno, también púrpura de Schönlein-Henoch, y acá no figura, pero por ejemplo las porfirias, intoxicaciones plúmbicas, el saturnismo también da dolores, pero acompañado de otras características. No creo que, o sea, son diagnósticos diferenciales de fosa ilíaca derecha, pero no tanto de apendicitis. Obviamente el tratamiento, no vamos a entrar mucho en detalle, son los tratamientos quirúrgicos. Lo que sí hay cuestiones especiales, que es cuando forma un plastrón, que ahí en ese caso, si el plastrón no está acompañado de sepsis, se puede enfriar el cuadro con tratamiento antibiótico endovenoso y se programa para la cirugía. Obviamente que si sospechamos neoplasias o sepsis, esto va a cirugía. Y lo último, que esto tal vez en unos años haya algo más concreto, es el tratamiento con antibióticos para apendicitis, que ya hay trabajos bastante importantes. Acá les puse un poco la bibliografía y como pueden ver son bastante reciente, fundamentalmente mayores de 5 años y en las etapas congestivo-flemonosa. A uno que viene de una escuela más quirúrgica en este aspecto, la verdad que le da no sé qué, dejar un chico con apendicitis con un tratamiento antibiótico, y a su vez el tratamiento hay que hacer endovenoso las primeras 48 horas y tiene que completar antibiótico por 7 a 10 días. Esto es para que lo tengan en cuenta porque puede llegar a ser una pauta para el futuro cuando podamos tener una diferenciación importante entre congestiva y flebonosa. ¿Cuál es la alternativa que tenemos? Es que esto, si avanza, el chico está internado y está el cirujano llamado. Este otro cuadro de cirugía es muy importante. Es un chico que generalmente es un gordito, que está muy bien de salud y de golpe empieza a llorar. Llora tanto que es un diagnóstico que muchas veces se puede hacer de escuchar al chico con el llanto, porque no es una edad, generalmente es por encima de los 6-7 meses, no es una edad donde el chico pueda estar haciendo berrinches, ni tiene edad para los cólicos. Generalmente el lugar más frecuente es la válvula iliocecal. La invaginación intestinal es meterse una parte del intestino dentro de la otra parte. ¿Cómo se produce eso? Generalmente por movimientos peristálticos de muchas causas, pueden ser virales, pueden ser por inflamación de la estructura de la placa de Peyer cuando hay una respuesta inflamatoria, y ahí sí tiene que ver, se acuerdan que siempre teníamos esto como asociado a todo lo que era la vacuna antirrotavirus, justamente porque está relacionado a eso, o sea que la inflamación por el rotavirus nos podía dar, y los virus de la vacuna, que son virus que eran vivos, formaban parte de los riesgos. En la actualidad esto ya no es tan así. Entonces, una vez que se mete una partecita dentro de la otra, el chico empieza con movimientos peristálticos, que lo que hacen es meter más la parte del intestino, y la parte del intestino lleva el mesenterio y lleva los vasos. Hasta ahí es el problema, porque al llevar los vasos se obstruye por una cuestión mecánica, empieza a haber edema de pared, más obstrucción, y obviamente ese chico llega a la isquemia, que si avanza y no lo resolvemos, con infarto y pérdida de la parte del intestino. Los síntomas, básicamente el dolor, que ya dijimos que es muy intenso, y como es movimientos peristálticos, es un dolor tipo cólico, o sea, el chico se flexiona, no puede estar, y generalmente en muy pocos casos es como que se le pasa y puede estar un tiempo largo, porque inmediatamente vuelve a tener dolor. En este caso los vómitos hasta pueden ser biliosos, depende de la ubicación en que esté afectado esto.
las deposiciones en un alto porcentaje, acá dice jalea de grosella, que es como si fuera una mermelada de frutilla, que son las deposiciones mucosanguinolentas. Puede haber un hilio, no siempre se da, porque al contrario tiene en un primer momento aumento en el peristaltismo, y la alteración del sensorio que siempre lo tiene, no solamente que puede estar obnubilado porque está tan irritable que pierde su conexión el niño, y lógicamente todo esto vinculado al dolor, el chico está con síntomas como frío, está la piel fría, sudorosa, la gran cantidad de llantos que es muy difícil que uno no pueda diagnosticar, especialmente cuando es en la parte izquierda, o sea, no la más frecuente que es en la válvula ileocecal, está tan cerca de la piel que se puede palpar la tumoración, del otro lado no se puede hacer. Y en algunos casos, especialmente cuando hay sangre y uno hace el tacto rectal, lo que puede encontrar es que la ampolla rectal no tiene caca. ¿Por qué no tiene? Porque obviamente es una obstrucción que está arriba y la caca no pasó. Laboratorio, más que todo, tenemos que pensar en hacer un coagulograma porque tenemos un alto porcentaje de estos chicos que va a ir a cirugía. De ahí la importancia del diagnóstico. Entonces, un chico que está más o menos bien y que de golpe, sin ningún motivo, empieza con llanto, muchas veces puede eliminar gases y puede que no haga caca. Y si hace caca es más bien como una mermelada y ese chico podemos tener hilio, vayamos pensando que tiene que ser resuelto porque puede ser un chico invaginado. Los diagnósticos por imágenes, la radiografía de pie, las ecografías, la ecografía es muy importante y muchas veces acá se hace el diagnóstico. Como depende digamos, la incidencia, se ve como si fuera una escarapela, o se ve también, cuando es un poco más de costado, como si fuera parecido al riñón. Y otra cosa es que ya con la presencia del cirujano necesitamos hacer el colon por enema, donde tenemos varios, y eso muchas veces, ese mismo esfuerzo que hacemos logra desactivar eso y se elimina, acá está alguna de las imágenes, se elimina el proceso, o sea que puede ser diagnóstico y terapéutico. Como pueden ver las imágenes, viene el intestino y ahí nomás encuentra el stock. Los diagnósticos diferenciales con cualquier enfermedad que produzca caca con sangre y más bien tipo diarreica. Y lógicamente que el tratamiento es sospecha, le ponemos una vía, sonda nasogástrica, antibióticos y llamamos al cirujano. Obviamente que eso va a generar que muchas veces estemos con todo preparado, pero al hacer ese enema en presencia muchas veces del cirujano, con casi 2/3 de los casos, lo desinvaginamos. Dos palabritas de esto que lo vemos siempre, generalmente las hernias, que es la protrusión por una zona que está preparada. Las más frecuentes para nosotros en pediatría, la umbilical, y la que más tenemos que tener en cuenta, la inguinal. Es mucho más rara las epigástricas y las femorales. Es la clásica, eso todos los chicos es un porcentaje altísimo. Acá generalmente se puede manifestar, antes de pasar al inguinal, se puede manifestar sin ninguna molestia. Lo que hay que hacer, primero, saber que no hay faja, ni ningún ombliguero, ni nada que sirva, muchísimo menos ponerle botones, monedas y todo ese tipo de cosas. Eso hay que explicarle a la madre que lo va a tener, forma parte de la distensión normal que tiene por falta de cierre de los músculos abdominales, y que lo va a tener más o menos hasta los 4 o 5 meses, y que hay que tener en cuenta lo que es la regla de los 2. O sea, tiene que llegar hasta los 2 años y el anillo herniario tener por lo menos, no lo que sale, le palpamos adentro, los 2 centímetros. Podemos decir, más que todo por experiencia, que ningún chico que llegue a los 8 meses con la hernia no resuelta se va a resolver solo. Es muy frecuente, pero la solución es espontánea en la inmensa mayoría de los casos. Por dar un ejemplo, desde los últimos 10 años solamente mandé a cirugía a 2 chicos, lamentablemente, y como siempre pasa, 2 hijos de médicos. En la hernia inguinal acá es otra cosa, porque diagnosticada la hernia generalmente es para una solución quirúrgica. ¿Cuándo hay que hacer? Si se puede,
programada, donde resolvemos todas las cuestiones prequirúrgicas con laboratorio, porque eso lo podemos hacer si es que el chico no ha tenido una hernia que sea irreductible o que ponga en riesgo que el intestino no pueda resolverse espontáneamente, cosa que habitualmente no pasa. Es muy frecuente los prematuros y no hay problema para operar a cualquier edad, es una operación dentro de todo sencilla. Acá tenemos una hernia que no es escrotal, sino inguinal. Este dedo es mío, este no, obviamente. Y la solución siempre es quirúrgica. Otra situación que habitualmente se resuelve espontáneamente cercano al año es la presencia de líquido a nivel de escroto, que es nada más que porque puede persistir el conducto peritoneo vaginal. En algunos casos queda el líquido aunque se haya cerrado, otras veces no. Es comunicante. Esto, ¿cómo lo vemos? El chico a la mañana tiene el escroto muy hinchado y lógicamente que eso va disminuyendo a medida que va pasando el día. Y en otros casos puede acompañarse ese hidrocele de una pequeña hernia. Jamás se punza. No hay que punzar y nosotros detectamos, obviamente podemos hacer la transiluminación y no pone en riesgo la gónada, por lo tanto se puede esperar. Generalmente se opera si es que persiste. Muy pocas veces hemos llegado a la cirugía, muy pocas veces. En cambio, sí hemos visto, especialmente por cirujanos de adultos, que hicieron una infección muy grande por haber querido punzar. Criptorquidia es la ausencia del testículo en la bolsa escrotal. Ustedes saben que el origen del testículo está en el abdomen, sigue el conducto hasta llegar al escroto. Entonces, el testículo tiene que estar en su lugar. Obviamente la fisiología lo conocen, que es nada más que para mantener la temperatura, y puede quedar en otros lugares en el conducto inguinal, y obviamente en otros casos más raros es en el abdomen. Tengan en cuenta que se puede detectar en menos del 10% al nacimiento y puede persistir hasta caso del año de edad. Y como toda patología de la pared abdominal mucho más débil, los prematuros tienen un 30% mayor de casos. Ahí pueden observar, clínicamente es muy fácil diagnosticar así cuando se ve. Obviamente que siempre conviene la palpación, por lo menos una vez. Podemos tener el verdadero testículo que no está descendido, pero está en el canal, o sea, está en el conducto normal, que es la criptorquidia verdadera. Después tenemos algunos testículos que están ectópicos, o sea, no es que sean criptorquídicos, por definición no están en la bolsa, pero tampoco están en el conducto, pueden estar en cualquier otra parte. Hay algunos testículos que no son descendidos de nacimiento, sino que incluso los evaluamos, y con un exceso de la función del músculo cremaster, que es después de los 6 meses, este chico comienza a tener un testículo que puede subirse y no bajar. Esto es mucho más difícil de encontrar y esto puede pasar hasta el año de edad. Por eso es importante, cuando uno consigna en la historia clínica que el testículo está en bolsa en los primeros tiempos, tengan en cuenta que esto puede pasar que desaparezca también después del año. Entonces uno puede ver, doctor, como nunca le palpó los testículos. No, sí, se palpó y volvió a subir. Eso también tiene muchas veces una resolución quirúrgica. Y por último, una variante normal que es el testículo llamado en ascensor, que es el testículo retráctil, que también es una hipersensibilidad del músculo cremaster, no pone en riesgo las consecuencias de un testículo criptorquídico, que puede ser la esterilidad o la presencia de tumores, pero en algunos casos, sobre todo si se exacerba, puede tener muy pocas veces una resolución quirúrgica, que es la orquidopexia. Esto vamos a ver que ha ido cambiando. Nosotros tenemos, y esto es de la Sociedad Europea, que el tratamiento quirúrgico es recomendable, fíjense, entre los 2 y los 18 meses. Antes se esperaba mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque tratamos de evitar la presencia de los tumores testiculares que van aumentando a medida que el tiempo va pasando. Esto es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta porque por lo menos hay que apenas lleguemos a los 6-7 meses podemos derivar al cirujano, por lo menos para que el cirujano vaya teniendo en cuenta. Hay chicos que entre los 6 y los 12 meses van a cirugía, sobre todo cuando tienen alguna otra cosa agregada. Sin embargo, esto no conviene porque hemos dicho que tienen
una cantidad de casos que puede ser una criptorquidia que puede resolverse después de ese tiempo, pero no dejar pasar los 18 meses, como mucho, 2 años. La teoría es que desde el comienzo ya puede haber alguna alteración en la espermatogénesis, mucho más que aquel niño que está en riesgo de la parte oncológica. Entonces, si nosotros evaluamos y hay otras malformaciones, aunque estén los testículos, derivamos al cirujano urólogo. Si hay ausencia de uno o ambos, volvemos a examinar a los 2 meses. En realidad, lo vamos a examinar cada vez que no hagamos el control del niño. Pero por lo pronto, a tener en cuenta que al menos a los 2 meses tenemos que volver a evaluarlo. Si no ha mejorado, a los 6 meses, y ya entre los 6 y los 12 meses tenemos que evaluar a ver si vamos a tener que derivar. Yo generalmente, después de los 6 meses y antes del año, en algún momento hacemos una consulta al cirujano como para que vayamos teniendo en cuenta la posibilidad y que los padres estén pendientes de que muchas veces la resolución es quirúrgica, mucho más si son ambos testículos. Moni, hago una consulta ahí. ¿En ningún momento pedimos una ecografía para saber en dónde se encuentra el testículo, en qué nivel, si está en el canal inguinal o por fuera del canal inguinal, como para que te oriente ante una criptorquidia? Esa es la consulta para aclarar a los chicos. Dos cosas, porque también me tengo que acordar de eso, que es algo que ni lo menciono porque justamente no se usa más, que era el uso de las hormonas. Nosotros usábamos gonadotrofina coriónica, una inyección por semana durante 5 semanas. Y la verdad que se daba muchas reacciones adversas, y lo único que se vio era que le favorecía al cirujano porque agrandaba un poquito los vasitos, el conducto deferente y los vasos. Pero en ningún momento, eso lo puedo también certificar por mi propia experiencia, jamás he visto que un niño tratado, y hace mucho lo tratábamos a todos con las inyecciones, haya bajado, nunca. El tema de la ecografía es sí o sí, la verdad que es una forma fácil de poder lograr saber que el diagnóstico del testículo está por lo menos en el canal. Es muy difícil que detectemos si está en el abdomen. Por eso el tratamiento quirúrgico, no hemos entrado porque esto la verdad que es más para el cirujano, va a ser muchas veces y de elección una laparotomía para tratar de buscar el testículo. Tengan en cuenta que es un testículo chiquitito que a su vez no tiene muchas veces valoración de los vasitos sanguíneos, por más que nosotros pidamos la ecografía con Doppler, pero efectivamente es algo que se pide. Muchas veces la pedimos nosotros, los pediatras, para que vaya al cirujano ya con el pedido hecho. Y si tenemos, obviamente, yo a todos se las pido, si no está en el canal, no está en el escroto, por lo menos sabemos que el cirujano ya tiene una idea de dónde va a estar. Este es otro tema, vamos terminando, que es escroto agudo. El escroto agudo es una urgencia. Esto es importante, por eso acá les puse. En todo escroto agudo hay que pensar en una torsión testicular hasta que no se demuestre lo contrario. Porque si pensamos en una torsión testicular, la idea es diagnóstico y es como una hernia complicada. Vamos a salvar la gónada si lo mandamos al cirujano urgente. Generalmente puede llevar a daño testicular porque el testículo, acuérdense que depende de no solamente el conducto deferente, sino que también vienen todos los vasos. Entonces una torsión puede hacer que el vaso sanguíneo también se altere, se disminuya, entonces hay una isquemia y se puede perder el testículo. Hay veces que los chicos nacen con un testículo ya torsionado, y bueno, generalmente es una gónada que hay que sacarla porque también tiene riesgo de la malignización. ¿Cuáles son las causas? La más importante, las alteraciones circulatorias, que es un poquito lo que vamos a profundizar, especialmente torsión testicular o torsión de los anexos, las hidátides, y en algunos casos, como habíamos dicho al comienzo, de una hernia que puede, la hernia me ocupa también, va por el mismo conducto que por donde pasó el testículo y me puede actuar produciéndome una torsión o generándome un edema que me hace un daño con mucho dolor que puede terminar siendo un escroto agudo. Otras causas inflamatorias, generalmente
epididimitis y orquitis. Tengan en cuenta las orquitis, básicamente, la verdad que es muy difícil que sea una sola cosa, habitualmente son las dos, que es lo que clínicamente se presenta en la actualidad. Tengamos que en cuenta que con la ecografía se puede dirimir, y la mayoría de las veces suelen ser virales. La primera causa que teníamos hace mucho, antes de las vacunas, era la parotiritis. Después ya hemos hablado, ¿se acuerdan? En la parte de oncología, las leucemias pueden afectar porque son células de crecimiento rápido, y los testículos, y también algunos tumores de testículos que, si bien no son frecuentes cuando son tan chiquitos, pero es algo para tenerlos en cuenta. Generalmente la palpación suelen ser muchas veces indoloros, y generalmente es más bien por palpación que por otra causa. Las causas alérgicas son mucho más raros, pero sí está asociada a la púrpura de Schönlein-Henoch, obviamente, bueno, la picadura de insectos, pero son mucho más fáciles. Y también, obviamente, los traumatismos, que no es frecuente, las caídas en horcajadas, en la bicicleta o cuando se andan trepando los árboles, pero ya vienen muchas veces con un hematoma que es distinto a lo que produce la torsión, especialmente del testículo. Estas son las causas más frecuentes. Estas son las torsiones no de los testículos, sino de la parte de los apéndices testiculares. Como ustedes pueden ver, distintas partes de los anexos se pueden torsionar. Acá no se pone en riesgo el testículo, pero sí puede dar muchísimo dolor. Y esto es importante porque ya vamos a ver la diferencia con la torsión testicular. El inicio es gradual y muchas veces el tratamiento no es quirúrgico. Generalmente estos son los signos de la torsión testicular: un dolor muy agudo, muy intenso, de golpe, generalmente de golpe, son chicos más bien grandecitos. Signos inflamatorios, todos los signos inflamatorios, generalmente no hay fiebre. Con parte del dolor que se produce tenemos náuseas y vómitos, la respuesta vagal. La disuria no está presente, vamos a ver como diagnósticos diferenciales. El reflejo cremasteriano, obviamente no tengo que tirar para arriba, o sea que no está presente, esto me sirve como diagnóstico diferencial. Además, convengamos que el chico no se deja tocar. Y si podemos palpar, palpamos un cordón que está engrosado con muchísima sensibilidad. El testículo se lo ve bien arriba, hay una gran diferencia, y a su vez que no se mueve. Y esto es que si podemos nosotros con la mano elevar el testículo, generalmente es un dolor espantoso. O sea, es muy difícil el diagnóstico para tocar el testículo porque realmente es un dolor muy grande. Generalmente acá sí usamos ecodoppler. ¿Por qué el Doppler? Porque nosotros necesitamos saber la vascularización. Acá tienen la imagen, ven que el testículo se pone como si fuera horizontal, esto lo eleva. A veces esto ya solamente de la observación de este tipo de característica es sospechosa alta y para derivar. El tratamiento quirúrgico de urgencia, necesitamos pocas horas. Entonces, acá para que tengamos en cuenta, el comienzo generalmente agudo, una torsión de testículos, ya sea una orquiepididimitis o una torsión es más gradual. El dolor es mucho más intenso, y si bien la hidátide tiene dolor también, el dolor en la torsión de testículo es mayor. La palpación casi imposible por el dolor, y el dolor en la orquiepididimitis se puede dar, pero no es tanto como el dolor de la torsión de testículo. La respuesta del reflejo cremasteriano está ausente por lo que vimos, presente en las otras, entonces hacemos un diagnóstico. Obviamente puede haber más frecuentemente fiebre cuando es causa viral o bacteriana, y no hay disuria. En cambio la orquiepididimitis puede tener una disuria que más bien refleja. Y lo más importante, torsión de testículo, el diagnóstico es sí o sí la cirugía. Si lo opero entre las 6 y las 12 horas, se recupera el 70% del testículo, y pasando 12 horas, 20%. De ahí la importancia, que es muy difícil que nos pase de largo un diagnóstico así, pero es preferible derivar urgente, y por ahí muchas veces ni siquiera perder tiempo con la ecografía Doppler, que lo pide ya con el paciente con el diagnóstico ya altamente sospechado. Esto lo vamos a pasar. Dos palabritas de fimosis. La fimosis, acá hemos pasado de la etapa donde el propio médico hacía e indicaba que lo hagan los padres, una retracción del prepucio que es absolutamente fisiológica. Fisiológica hasta los 3 años, porque a los 3 años
comienza a tener un despegamiento que está asociado a que al estar en la etapa fálica del desarrollo, el chico se toca, solo se va haciendo la retracción y además empiezan a tener pequeñas erecciones en la cual solito va haciendo el tironeamiento. Cuando nosotros podemos generar complicaciones con las maniobras, muchas veces en el caso que digamos, como hacíamos antes, que el propio padre lo retraiga. Ahora, esto es una cosa injustificada desde todo punto de vista. Y hay que aclararlo a los padres porque la madre ya viene con la idea de que tiene que hacer la retracción como algo normal, como parte de lo que sería el baño del niño. Sin embargo, eso genera muchas complicaciones. Esta es la más frecuente, las parafimosis. Generalmente una fimosis maltratada termina en parafimosis. A veces en balanitis o balanopostitis, que es parte de la infección, y muchas veces tener fimosis puede generar balanitis serótica, o sea que es una obstrucción. Que eso muchas veces cuando nosotros provocamos la retracción del prepucio, ¿qué hace? La cicatrización hace que se ponga peor que antes, y es un procedimiento absolutamente doloroso. Cuando la época que lo hacíamos, lo hacía incluso con anestesia local en los consultorios, y lo mismo duele y duele una barbaridad. Es un procedimiento como para echar al paciente que no vuelva nunca más. Las infecciones urinarias generalmente están asociadas a los chicos que tienen fimosis, o sea que en un paciente que tiene fimosis, que es fisiológica, pero tiene infecciones urinarias a repetición, sí está descrita la posibilidad de adelantar la solución, ya en este caso sería quirúrgica, pero no la tiene que hacer el pediatra, se puede animar a hacerla, pero tendría que derivar que lo haga el cirujano, que lo odie al cirujano. Obviamente si tiene balanopostitis a repetición, y esto es una cosa que se usó mucho en África, donde había muchas enfermedades de transmisión sexual, especialmente SIDA, y se hizo circuncisiones, o sea, operaciones para evitar fimosis, y eso motiva una disminución muy importante. Acá vemos los distintos tipos, miren esto, parafimosis, acá con balanopostitis, son distintos tipos. Incluso esta fimosis que uno la ve acá y la vemos en los consultorios, uno tiene que preguntar al papá cómo hace pi, si hace un globito, si tiene que hacer fuerza al chico y no. El padre, o más de una vez a ustedes, le va a ver que sale la pi perfecta. Ese chico no se toca. ¿Cuál es el tratamiento? Últimamente usamos hidrocortisona al 1% o cualquier otro tratamiento de corticoide, y el tratamiento con corticoide acompañado de un masaje suelen ser no inmediatamente, eso lo indicamos después de los 3 días o excepto como una cuestión previa a mandar al cirujano, y muchas veces se puede resolver. Y no solamente en una tanda, puede que después al año necesitemos otra. Si hay que hacer cirugía, se hace cirugía en el momento que haga falta, pero si persiste, generalmente entre los 3 y los 6 años, yo soy más de la idea de los 6 años. Si hay una parafimosis, balanopostitis, todo lo que ya vimos que puede generar alteraciones para orinar, infecciones urinarias recurrentes, o sea, todo lo que ya nosotros vimos pueden ser indicaciones de cirugía. Prevención de ETS, obviamente, en chicos más grandes y en otros lugares. En la actualidad, todo esto que se hace, habiendo ya existiendo el uso de preservativo, no está justificada ningún tipo, ni esta ni ningún otro tipo de cirugía. Y esta es la última, sí o sí. La hipospadia, tenemos que el lugar de aparición del meato generalmente son chicos que puede aparecer en cualquiera de estos lugares, generalmente son chicos que no van a tener problemas, hay que investigar que no haya otras malformaciones, habitualmente no se acompaña de otras malformaciones, y generalmente la ubicación puede definir, porque por ahí, si el chico no tiene tan alterado y puede generar una vida normal, orinar o una eyaculación sin problema, no se toca, y esto, la verdad, la mayoría de las veces tiene que ir a cirugía. Acá es fundamental que si además de esta cosa tiene fimosis, este chico no se opera de ninguna forma, porque la piel del prepucio muchas veces lo está usando como para tener la idea de la plastia para esto. Yo creo que con esto hemos hablado de las patologías más frecuentes que tiene la parte de cirugía. Si hay alguien que quiera preguntar o aportar algo.
Ahí en el chat preguntaron qué A corticoide ver, se puede usar en la fimosis. Es hidrocortisona al 1%, generalmente. De 0,5 al 1. generalmente, exacto, tratamos de evitar, generalmente no usamos, vamos a volver a poner. No, pensé que lo tenía anotado. Pero generalmente no usamos ningún otro tipo de corticoide porque acuérdense que afectan la parte de la piel, los corticoides más potentes. Y además es suficiente con la hidrocortisona. Hidrocortisona al 1%, si no consigue el 1 tiene 0,5 o al 2% incluso. Se hace con un pequeño masaje y generalmente se retrae lentamente y el límite es el dolor del niño. Generalmente decimos 10 días. Si no se soluciona en 10 días, no se va a solucionar. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? En el estudio de lo que es la apendicitis congestiva, ¿qué antibióticos sugiere implementar? Generalmente tratamos de usar, se usa, no sé si no lo puse, pero se usa cefotaxime 100 miligramos por kilo y en algunos casos, si ya hay sospecha que está avanzando mucho, vamos a tener que cambiar por alguno que cubra anaerobio, pero ya la solución no va a ser únicamente la clínica, sino que va a ir a cirugía. En el caso del plastrón, habitualmente como antianaerobio, porque no se consigue, había uno que se podía usar antes, usan o agregan el metronidazol. Esto del tratamiento con antibióticos para apendicitis se está, digamos, usando ya en varios lugares. Pero insisto, tenés que tener un diagnóstico muy bueno de la etapa en la que el apéndice está y no llegar a una etapa donde tenemos riesgo de la perforación. Y siempre, como han visto, es únicamente endovenoso, con lo cual el chico está en un lugar previo a la cirugía. Esto los cirujanos no están de acuerdo, obviamente, porque es como que les retrasaría a ellos la posibilidad de ir a la cirugía. Pero se ha visto que se ha mejorado muchísimo. Hay gente que acá en Argentina, hay cirujanos, especialmente en lugares como Bahía Blanca, donde han hecho una mejoría en cuanto a las estadísticas de apendicitis. Y otra cosa que, no sé Silvina, ¿qué te parece? Pero yo si comparo 20 años atrás, la cantidad de niños con apendicitis ha disminuido un montón. Yo no sé si es que más de un dolor de fosa ilíaca derecha se lo operaba y se decía que era apendicitis, o realmente hay algo que hace que no tengamos tantos casos de apendicitis. Yo lo único que recuerdo es, bueno, cuando estuve en el servicio sí se operaba habitualmente, era una de las patologías quirúrgicas más frecuentes. Pero sí tengo que pensar en los pacientes que atiendo por consultorio, bueno, ahora estoy atendiendo muy poco, pero sí, creo que sumo 10 de todos Sí, los que... eso es, claro, antes era muy frecuente y ahora podemos, o sea, muchas veces también uno se pone a pensar qué pasó, porque hay veces que son chicos que pueden consultar directamente a la guardia, pero nos ha pasado que eran chicos que llegaban a la parte de la consulta habitual, como cualquier dolor que hemos visto que hay un montón. Por eso lo primero que les puse es el dolor abdominal, porque es ahí donde el pediatra tiene que decidir, ¿esto es quirúrgico o no quirúrgico? Y a su vez, aunque si no es quirúrgico, esto es quirúrgico, que puede esperar, si es clínico urgente. Por ejemplo, una pancreatitis no se puede estar esperando, y esto es importante tenerlo en cuenta. Sí, la más importante de todo lo que dio el doctor es la torsión testicular, es la urgencia más importante que tendríamos que diagnosticar y derivar cuanto antes. Le salvamos la vida al testículo, o sea que esa es una de las urgencias. Dentro de lo que podemos ver quirúrgico, también invaginación intestinal, pero creo que la torsión testicular es lo que más angustia, inclusive cuando uno la sospecha, lo que más te angustia, llevar a un diagnóstico lo antes posible y poder derivar a tiempo. Eso sí,
el estrés que te genera tener un paciente con una torsión testicular es muy grande. Y tengan en cuenta que hay veces que viene el chico tuvo el dolor y es que se le pasó. Ojo, y ustedes palpan y el testículo quedó arriba. Ese testículo muchas veces no duele más porque está necrosado. Lo mismo necesitamos ahí, la valoración, porque posiblemente un testículo necrosado que puede haberse perdido puede llegar a necesitar, sobre todo cuando uno hace un ecodoppler, tenemos una alternativa diagnóstica muy importante en esta época del año, que hace un par de décadas era pura clínica. Tengamos en cuenta eso, que los testículos que no sirven son testículos que se deben eliminar del escroto. O sea, tienen que sacarse los testículos del cuerpo que no van a funcionar porque son potencialmente, se puede malignizar. Y ahí no sabemos cuál es la causa, pero tenemos estadísticas que nos hablan de un 5% y otro de un 30%. Pero eso ya, o sea, no hay ninguna duda, nadie puede quedarse con un testículo que no sirva. ¿Preguntas? Ahí hay una, a ver. ¿Es frecuente la presentación de un ovaricocele? Ovaricocele habrán querido poner. Puede ser ovariocele o varicocele. El varicocele generalmente, bueno, eso no lo hemos tratado, generalmente nosotros lo tenemos que detectar, suele aparecer en los chicos más grandes, como ustedes ya saben, por una cuestión anatómica, es del lado izquierdo más frecuentemente. Esa palpación muchas veces, si no lo resolvemos después, en el momento de la adolescencia, pueden quedar por lo menos con una alteración en los espermatozoides, que si bien, si es unilateral, puede que no afecte la fertilidad. Sin embargo, habiendo una solución quirúrgica y a su vez que no es tan complicada, siempre se deriva al urólogo para que se solucione. En el caso de lo que sería, bueno, ovariocele o quistes de ovario, que pueden ser, son frecuentes generalmente después de los 12 años, y muchas veces confunden porque en algunos casos los dolores son muy, muy fuertes, dolores muy fuertes que nos hablan de un proceso que puede ser fisiológico, que es la ruptura de un ovariocele. Obviamente estamos hablando de chicos que están sin otras patologías, o sea, no hablamos de ovarios poliquísticos, que eso lo vemos muy asociado también a veces a adolescentes que tienen anorexia o algún otro tipo de síndromes, ¿no? Acá también hemos excluido, pero se puede dar a aquellos chicos que nacen con extrofia vesical o con algún tipo de onfalocele, que son problemas de nacimientos donde habitualmente el mismo neonatólogo lo va a resolver, o ahí el cirujano en el momento, y no nos llega cuando nosotros tenemos la consulta pediátrica. ¿Alguien más? ¿Existen? Parece que no ya, parece que no se quedaron con dudas. Bueno, no, aparte, es importante que sepan, les puede tocar en el examen final un caso quirúrgico, pero habitualmente son los mínimos, sí, van a ir antes y obviamente ya van a estudiar el tema. Pero esto es importante que tengan el panorama de lo que actuamos como clínicos, pediatras, en patologías que pueden ser de cirugía. ¿Hasta qué edad se espera la resolución de un hidrocele? La otra pregunta. Eso lo dijimos, generalmente antes del año se resuelve y se espera, si uno quiere ser muy cauteloso, porque como pediatra no nos gusta mandar a nadie a cirugía, pero no pasarse de los 2 años. Ese es el tiempo en que hay que hacer. Lo único que un hidrocele puede complicar luego con una hernia inguinal. A veces nos quedamos con un hidrocele y después en la evolución del mismo aparece la hernia, y las hernias son quirúrgicas urgentes. Sí, porque dentro de lo que vimos que hay de los tipos de hidroceles, queda una persistencia de lo que es el conducto peritoneo vaginal, entonces tiene como más facilidad para la producción de las
de las hernias posteriores, ¿no? Entonces, y ahí es el caso de una hernia que se mete en un lugar donde no está preparado y que nos puede llegar a edematizar el testículo y hacer, porque una alteración vascular, un escroto agudo también. Sí. Yo quería preguntarles a los chicos si como quedó pendiente los casos clínicos que yo le había dado antes de que venga la cuarentena, que eran 4 de respiratorio y se habían dividido en grupos, si eso lo tienen más o menos preparado para hacer la presentación oral, no sé si podrían ser el martes o el miércoles a las 20 por ahí, que no hay tanta dificultad con internet. No sé si me quieren contestar por el chat. Sí, Doc, yo creo que no había problema. Bueno, entonces ya les confirmo, tendrían que prepararlo ustedes y no sé si lo van a poder ir exponiendo a nivel de la compu, porque era en grupo, que alguien del grupo lo vaya y después hacemos la discusión de los temas, si les parece de acuerdo. Creo que 20:30 porque había algunos chicos que trabajaban, pero 20:30 es un buen horario. Sí, sí, yo podría cualquier horario, el tema es que a la mañana es imposible, se corta el internet y a la tarde igual. Por eso es preferible por ahí a la nochecita o si no a la siesta tiene que ser, que es el único horario que no se corta tanto el internet. A las 20:30 no tengo problema. ¿Les parece que ya confirmemos para el martes? Sí, Doc, no hay drama. Bueno, alguien que me ayude con la tecnología, ¿puede ser? Que arme la clase, que me haga el favor. Bueno,